Muy bien, quería comenzar la reunión de hoy día, leyéndoles un extracto nada más de un poema que escribió Han Kang, que se llama el poema completo El invierno a través de un espejo. Recordemos que Han Kang escribe mucha poesía, inicia más bien su camino literario escribiendo poemas, y ya nos vamos dando cuenta cómo también en su narrativa o en su novela va intercalando poesía, ¿no? Vimos que al final esta frase que yo les compartí a ustedes en el grupo para pasarles el enlace de hoy día tenía un poema que leímos nosotros ya en el capítulo 1, ¿sí? Y así vamos a encontrar en todo momento. Y aparte de estos intercalaciones con poemas fijos, también vamos a ver que hay mucho lirismo en su narrativa, es decir, las imágenes que usa, la naturaleza, las sensaciones, los sentidos, se nota que hay una mezcla entre la narrativa y estas imágenes poéticas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a sentir en la narración. Así que bueno, quería empezar leyéndoles entonces un extracto del poema que se llama El invierno a través de un espejo. Y dice así: Dentro del espejo espera el invierno, un lugar frío, un lugar totalmente frío, tan frío que los objetos no pueden temblar. Tu cara, congelada una vez, no puede hacerse añicos. No extiendo mi mano, tú tampoco. Quieres extender tu mano. Un lugar frío, un lugar que se mantiene frío, tan frío que las pupilas no pueden vacilar. Los párpados no saben cómo cerrarse juntos. Dentro del espejo espera el invierno, y dentro del espejo no puedo evitar tus ojos, y tú no quieres extender la mano. Muy profundo el poema, ¿sí? Como para darle una lectura completa de análisis, un día entero de análisis del poema. Así que bueno, en fin, tiene que ver con este tema no solamente del hielo como frialdad, recordemos que el espejo no guarda nada, ¿no? El espejo no tiene memoria en cierto sentido. Ustedes se miran al espejo, pero no saben cuánta gente más se vería en ese espejo. Eso le daba un poco de vértigo a Borges, ¿no? Y recordemos que Han Kang es una lectora fiel de Borges. Es más, en su libro, la vegetariana es, en Actos Humanos, no recuerdo en cuál de los dos, él hace un homenaje al principio a Borges. Así que bueno, Ujú. comenzamos entonces la lectura de hoy día dando un pequeño resumen de lo que hayamos leído en el capítulo pasado, súper breve y conciso, lo suficiente como para que nos acordemos de algunos detalles que son importantes tomarlos en cuenta. Denme un ratito, les comparto ahorita pantalla y ahí sí arrancamos a leer. A ver, ahí va. Pueden ver pantalla, ¿no? Yo creo que ahí sí. Sí, ¿verdad? Sí, Buenísimo. Bien, entonces iniciamos con el capítulo 1 de esta primera parte que se llama Los pájaros, y el capítulo 1 tiene por nombre Los cristales. La primera frase con la que inicia Han Kang su novela es Caía una nieve rala, y no está ni siquiera puesta como parte de un párrafo. Esa frase ya es un párrafo. E inmediatamente después de eso, Han Kang en su libro hace un punto y aparte. Es decir, es importante este momento. Ya habíamos nosotros tenido mucha experiencia con comienzos memorables como la metamorfosis de Kafka, por ejemplo, ¿no? O El extranjero de Camus, ¿no? Esto de murió mi mamá, no sé si fue hoy, si fue ayer, no sé, con esta frialdad. O, como les decía, el gran inicio de Kafka con el famoso Metamorfosis, donde comienza diciendo que se despierta como un insecto, ¿no? En fin. Los comienzos dicen mucho de la novela, y aquí encontramos el primer motivo de la novela. Tres palabras que podríamos nosotros interpretar de distintos modos. Caía una nieve rala. La nieve. Tenemos por un lado la nieve como fenómeno físico, ¿sí? Todo lo que implica eso, y ya vamos a ir avanzando, no voy a detallar en esto porque ya la misma Han Kang nos va a ir contando. Y lo simbólico, que quiere decir el frío, podríamos nosotros decir también la blancura, podríamos nosotros asociar no solamente con el frío y blancura, sino con una época específica del año, en fin, varios símbolos que van a ir asomando. Rala es extraña, es dudosa, es misteriosa, ¿no? Encierra algo que no se termina de ver. Caer, verbo, ir hacia abajo, descender, no solamente es el hecho de vivir
una caída como si fuéramos por un parque y ¡pac! Nos tropezamos y nos caemos, sino también puede ser una caída metafísica. Con esto me refiero cuando nosotros caemos, por ejemplo, en alguna situación en la que nos cuesta salir. A veces cuando nosotros estamos en una relación sinuosa, decimos caímos de una relación mala o caímos con una mala persona. El verbo caer tiene otra connotación aparte del acto del movimiento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay tres tonos que se van uniendo en esta primera frase, ¿no? Frialdad, blancura con la nieve, extrañeza y algo sobre la caída. Ya esas son tres palabras que nos dan el motivo un poco de la obra y en qué nos vamos nosotros a ir enfocando. Bien, entonces así inicia. Caía una nieve rara. Inmediatamente después nos cuenta sobre un sueño, ya todos estamos pendientes del sueño, ¿no? Hay una persona que mira en una ladera, ¿sí? Una ladera de una colina, la ladera es la parte lateral de la colina, varios troncos, millares de troncos negros parados como especie de estas tablitas que tienen los ferrocarriles, ¿no es cierto? Uno al lado del otro, ¿ya? Y todas estas guardando en la parte de atrás túmulos, es decir, tumbas. Toda esta ladera llena de tumbas, ¿no? Este sueño se termina cuando la persona que está soñando siente, cuando se va acercando a estos túmulos, que comienza a aparecer un poco de agua que antes no había. Al sentir que hay agua en sus piernas, regresa a ver y ahora ve un gran mar con un horizonte y se da cuenta que la marea está subiendo y su angustia es que posiblemente el subir de la marea se termine llevando los huesos que encierran esos túmulos, ¿sí? Ciertamente recordemos que los huesos que marcharían o que serían arrastrados primero son los que están en la parte más baja de la colina, posiblemente los que están más arriba no tanto, ¿no? Pero bueno, esta es la angustia que siente la persona, en este caso, que está soñando, ¿no? Termina ese sueño, se despierta, amanece, ¿no? Recordemos que está la protagonista en un lugar caluroso, y comienza a recordar que su primer sueño, uno igual a estos, ¿sí? Lo tuvo en el verano del 2014, cuando se encontraba escribiendo sobre la masacre de Gwangju. A partir de ese verano, durante los 4 años siguientes, el mismo sueño siempre aparecía y no le dejaba tranquila, ¿ya? Se despierta entonces, nos cuenta esta historia pequeñita del sueño y después nos dice que procura volver a dormir porque ve que está el clima bajando un poquito, no está tan calor, no hace no está todavía el sol, no ha salido todavía el sol, y una vez que se duerme vuelve a soñar nuevamente en estos túmulos. Y cuando se despierta, nos dice que siente que ese sueño no le pertenece a este trauma por haber escrito sobre Guanyu, sino que es una especie de premonición de futuro. Y les leo tal cual dice. Fue en ese instante cuando pensé por primera vez que quizá esa marea azul oscura que se llevaba los huesos de los túbulos no estuviera relacionada con las víctimas de la masacre de Gwangju, ni con el tiempo transcurrido, sino que fuese una especie de vaticinio personal. Un vaticinio es una especie de pronóstico, de visión de futuro, que ese lugar con las tumbas anegadas y las lápidas mudas presagiase el futuro que me esperaba, es decir, mi vida en este momento. Ella sospecha que ese sueño no es por Yu, sino que era un presagio de lo que ahora está viviendo o de lo que va a vivir ahora. ¿Sí? Interesante, ¿no? Estas sutilezas que ya nos va diciendo Han Kan en el libro. Bien, continuando con este capítulo, una vez que nos narra eso, hace una especie de vuelta hacia el pasado. Esta imagen literaria que nosotros de algún rato la habríamos escuchado en el colegio, o quizá si alguien aquí es especialista en literatura, hay una imagen literaria que se llama analepsis. Ana es contra, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, este es un relato anacrónico. Ana es un prefijo, es un sufijo griego que significa en contra, crónico, cronos, tiempo, en contra del tiempo. Lo mismo aquí. La figura de la analepsia, ana es en contra, y lepsis tiene que ver con proceso, con una especie de, sí, con un proceso, pero un proceso temporal. Entonces, la analepsis debe ir en contra del proceso de continuidad del tiempo. Entonces, una narración discontinua. Esto utiliza mucho y vamos nosotros a ver que todo el momento está lleno del relato de analepsis. Estamos en una historia del presente y ¡pac! Se salta al pasado y otra vez vuelve al presente. Así vamos a estar todo el tiempo con Han Kang.
Nos cuenta en esta Volver al pasado que durante los 4 años que ella pasó soñando desde el 2014, podemos decir, hasta el 2018, luego que lo publica en el 2014, vive muchas despedidas, nos dice. Se despide de muchas personas, de las cuales ya algunas hubiera querido despedirse y otras no. No nos dice exactamente de quiénes ni de cómo. Eso queda como un poco al misterio. Volvemos nuevamente a cómo inicia el cuento, ¿no? Una nieve rala. Es como no sabemos muy bien la vida de la protagonista, ¿sí? Luego que nos dice eso, que hubo muchas despedidas, vuelve nuevamente al presente y nos cuenta que ha alquilado una casita que está a las afueras de Seúl, ya vimos nosotros en el mapa dónde quedaba, en un apartamento alquilado, lo está rentando, incluso ella cuenta que cuando le viene a dejar las cosas, la mudanza, él ya no las mueve tal cual las dejaron, y recuerda que antes no tenía tiempo ni siquiera para escribir, cuando vivía con su vida familiar, y ahora que lo tiene, el deseo de escribir ha cesado por completo, es decir, está en una completa abulia, no tiene voluntad de hacer nada. Pasa acostada todo el día. Es una abúlica. Un poco como nosotros podríamos recordar a nuestro personaje del extranjero de Camus, ¿no? Bien, pasa varios meses en su departamento sola, nos dice, con un problema alimenticio y enferma. Tiene fuertes jaquecas, dolores de estómago, come apenas un poquito de arroz, un kimchi blanco, dice ella, ¿no? Que ella misma se prepara y manda a traer agua de fuera, y eso a veces incluso lo vomita. Es un problema alimenticio, es un trastorno alimenticio, está enferma. Está completamente aislada 2 meses en cama, no sale para nada, ¿sí? Solamente tiene fuerzas para escribir su testamento. Imagínense esa relación de ella con la muerte, ¿no? A veces nosotros podemos experimentar ese tipo de estado psicológico, ¿no? Una especie de completa abulia, ¿no? De completa depresión, ¿no? No tiene entonces ese testamento que ella describe destinatario y eso le preocupa porque no sabe a quién le va a dejar que cumpla todo lo que su testamento dice. Sin embargo, sabe que todo lo que está poniendo en ese testamento va a implicar un trabajo para esa persona a la que le va a dejar. Y ahí es cuando ingresa recién un sentido de responsabilidad con el otro, con el destinatario. Eso le hace levantarse, ¿no? Le hace que comience a ordenar su entorno, les leo. Debía deshacerme de las botellas de agua vacía que se acumulaban en la cocina, así como de las prendas de vestir y de la ropa de cama que no serían más que un quebradero de cabeza, además de los diarios y las agendas personales. Por primera vez en 2 meses me puse las zapatillas y salí por la puerta del apartamento cargada con sendas bolsas de cosas para tirar en las manos. Comienza, ¿no? En este sentido de responsabilidad. Bien, luego de esto sale a comer, busca un poco de comida, come algo ligero, y le viene junto con esto, cuando ve ella pasar a los transeúntes por afuera del local donde ella está comiendo, se da cuenta cómo es de frágil el ser humano, cómo es de pequeñito, ¿no? Hay una conciencia de fragilidad. Dice Cancan, entonces caí en la cuenta de lo frágil que es la existencia humana, de lo fácil que se quiebran y desgarran la piel, los órganos, los huesos y la vida, todo por una decisión, ¿no? El ser humano por una decisión se fragiliza en la vida. Interesante. Termina diciendo que la muerte pasó por su lado. Así fue como la muerte pasó de largo, dice, como un asteroide que no colisiona con la Tierra por la diferencia angular ínfima. La muerte pasó por mi lado a una velocidad vertiginosa sin la menor vacilación o remordimiento, ¿ya? Es decir, está en un estado, podríamos nosotros decir, en términos un poquito más psicológicos, tanáticos, ¿no? Muy apegada al sentimiento de muerte, de autodestrucción. Sin embargo, pasa de largo este sentimiento en ella. Continúa el capítulo, que es muy importante que nos quede súper claro el primero, con eso ya los demás van a ser más tranquis. Continúa, ¿no? Y dice, no me había reconciliado con la vida, pero debía seguir adelante. Es decir, algo pasó en ella que no estaba completamente en orden, en equilibrio, pero había que continuar. Sin embargo, cuando ella quiere ya comenzar a comer mejor, a hacer ejercicio, ¡pac! Le cae el verano. Y en ese intento de cambiar cae un calor terrible, ¿no? Un verano insoportable, olas de calor. Ella no tiene aire acondicionado, está dañado, ni ventilador. En la página 17 nos dice, ¿no? Que una y otra vez ella hace y rehace el testamento, este famoso bañarse en agua helada para ir a escribir y no poder, y en fin. Y nos dice 3 preguntas sobre este testamento. ¿Dónde comenzó a desmoronarse todo? Se pregunta ella.
¿Cuándo se torcieron las cosas? ¿Qué brecha o rotura fue el punto de inflexión? Recuerda que en 2002 iniciaron los sueños violentos que ella tenía cuando estaba en el proceso de escribir el libro. Era docente, tenía una hija y trabajaba entre su libro, la familia y las clases. Esto ya lo habíamos leído. Todo empañado por la sombra de lo que estaba escribiendo. Imagínense recopilar tanto testimonio, tanta información de masacres. Todo esto le impacta tanto que comienza a tener unas escenas que ella no sabe si son realidad o fantasía. Una de esas, por ejemplo, recuerden estos militares que pasan en las calles, no sabe si está en un sueño o está en la realidad, o cuando se imagina que ella está en una persecución y termina matando al asesino, en fin. Todo esto para llegar a la publicación de su libro en mayo del 2014, ¿ya? Donde ella creería que ya cuando publique el libro las pesadillas van a parar, pero para sorpresa de ella, sigue teniendo las mismas pesadillas violentas. En la página 22 nos dice, ¿no? ¿Cómo pude ser tan ingenua, tener la desfachatez de creer que podría escapar algún día del sufrimiento y librarme de los vestigios de la violencia cuando había tomado la decisión de escribir sobre masacres y torturas? No puede decir adiós a eso. Está como haciendo ya parte de su vida. Tal es la así que ella decide, en algún momento cuenta, representar esta escena de sus sueños, de esta colinita con los túmulos ahí atrás, con los troncos negros, y dejarlo grabado, dice ella. Es decir, es una representación plástica, no con los millares de troncos, sino con 99, que un poco simboliza el infinito, y que alguien grabe eso y lo documente. Para eso pide ayuda a una de sus amigas que dice que es experta en este tipo de documentación. Finalmente, y con esto acaba el capítulo 1, luego de contarnos de este proyecto que tuvo para lograr hacer esto y que nunca llegó a la realización porque no coincidieron los tiempos entre su amiga y ella, vuelve otra vez la narrativa al presente, si se dan cuenta cómo todo el tiempo estamos en esta analepsis, ¿no? Entre pasado y presente, pasado y presente, pasado y presente. Vuelve al presente y trata de terminar el testamento, pero no lo logra. El calor le impide, no logra dormir y cuando duerme sueña en esta famosa montaña que ustedes tienen ahí, ¿sí? Ya después les diré de dónde es la foto de esta montaña. No lo logra. Está presente esta montaña, imaginémonos que esta es la montaña y que está esto lleno de túmulos, tumbas y con toda la montaña cubierta de troncos negros. Siente finalmente que su sueño sucede con independencia de ella en otra parte. Ya a veces llega a pensar, dice, capaz que esta montaña con los túmulos está pasando en otro lugar, independientemente de su sueño. Esta cuestión de no saber qué es realidad y qué es fantasía. Y sabe que la única manera para ella seguir viviendo es resolver este famoso conflicto con sus sueños y los túmulos. Hasta ahí llegamos. Bien. Bueno, espero que el resumen nos sirva, ¿no? Para ponernos al día y tomar en cuenta estos pequeños detalles que son importantes para ir como comprendiendo a detalle la obra e ir ya un poco analizando los recursos literarios, las imágenes, ¿no? Eso siempre nos ayuda mucho. Y esta es la parte literal un poco del punto. Así que bueno, con eso en mente entonces vamos a la lectura ahora sí. Les proyecto ahí el capítulo 2. Ojalá logremos terminar ahora el capítulo 2. Vamos a ver qué pasa. Así que, Andrea, no sé si nos podrías ayudar leyendo, porfis. Puede ser. Claro, no hay problema. A ver, los hilos. Sin embargo, seguí sin poder conciliar bien el sueño, sin comer bien. Continuaba respirando de manera entrecortada. Seguí viviendo de la manera que tanto detestaban las personas que me dejaron. El verano llegó a su fin. Acabó la estación en la que el mundo entero parecía hablarme con toda la potencia de su voz. Ya no sudaban a todas horas. Ya no era necesario que me tumbara inerte sobre el suelo del salón o que me duchara con agua fría a cada rato para no sufrir un golpe de calor. Se había creado una frontera sombría que me separaba del resto del mundo. Vestida ahora con una camiseta de manga larga y pantalones tejanos, seguía yendo y viniendo del restaurante de gachas por calles que ya no despedían un vaho sofocante. Continuaba sin poder cocinar y sin poder hacer más de una comida al día, pues no soportaba que me volvieran los recuerdos de cocinar para alguien o de comer acompañado. Aún así, poco a poco,
Retomé algunas rutinas, aunque seguía sin ver a nadie y no atendía el teléfono, leía regularmente los correos electrónicos y los mensajes de texto del móvil. En las madrugadas continuaba sentándome al escritorio a escribir desde el principio la carta de despedida. Las noches se alargaron y bajaron las temperaturas. A principios de noviembre, por primera vez desde que me mudé, me interné por un sendero que había detrás del complejo de apartamentos y vi unos arces muy altos que refulgían al sol, como si ardieran en llamas. Era un espectáculo hermoso, pero mis sensores para percibir la belleza parecían rotos o apagados. Una mañana, la primera escarcha cubrió la tierra congelada y sonó a vidrios rotos bajo mis zapatillas. Hojas secas, grandes como caras de niños, rodaban por el suelo o volaban al viento, y las ramas de los plátanos, desnudas de repente, revelaban su piel blanca como despellejada sin miramientos. Recibí el mensaje de texto de Incheon una mañana de finales de diciembre, cuando volvía de mi paseo por el sendero. Así casi un mes que las temperaturas no subían desde los 0 grados y los árboles habían perdido por completo sus hojas. Kyog, ese era todo el mensaje. Conocí a Incheon el año en el que me gradué de la facultad. La revista en la que había entrado a trabajar no contaba con fotógrafos en plantilla, por lo que los propios redactores nos encargábamos de tomar las fotos. Sin embargo, si se trataba de una entrevista importante o de un artículo de turismo, nos movíamos acompañados de un fotógrafo que contratábamos nosotros. Los colegas con mayor experiencia me habían aconsejado que fuera con una mujer, ya que a veces los viajes duraban 3 o 4 días con sus noches. Indagué en empresas de producción audiovisual y me recomendaron a Incio, quien resultó tener la misma edad que yo. Durante 3 años viajamos por trabajo una vez al mes y luego seguimos viéndonos como amigas durante 20 años. Así que me conocía el dedillo sus hábitos. Cuando ella me escribía llamándome solo por el nombre, sin agregar nada más, no era para saludarme o para saber cómo estaba, sino porque tenía algo concreto y urgente que decirme. Hola, ¿todo bien? Te respondí después de quitarme el guante de lana. Esperé un poco, pero no hubo una respuesta. Me estaba poniendo de nuevo el guante cuando llegó otro mensaje. ¿Puedes venir a verme? Incheon no vivía en Seúl, como sus padres le habían tenido con 40 y tantos años y era única hija, tuvo que cuidar de su madre antes de que el resto de nosotros. Hacía 8 años que había vuelto a su pueblo en las montañas de Jeju para cuidarla, y allí seguía viviendo aún después de que su madre había fallecido. Hubo una época en la que compartíamos nuestro tiempo cocinando, comiendo y charlando en su casa o en la mía. Pero al empezar a vivir en ciudades lejanas y sufrir las respectivas vicisitudes de la vida, nuestros encuentros se fueron espaciando tanto que a veces pasaba un año entero o incluso dos sin que nos viésemos. La última vez que estuvimos juntas fue en otoño del año pasado, cuando fui a visitarla. Ayer. Durante los 4 días que pasé en aquella casa de piedra y madera, reformada apenas lo suficiente para incorporar el baño al interior de la vivienda, conocí a la pareja de cotorrillas blancas que había comprado en el mercado hace un par de años, una de las cuales era capaz de decir algunas palabras. También me llevó a su taller de carpintería, que estaba cruzando el patio y donde ella pasaba la mayor parte del día, y allí me mostró las sillas de madera maciza que fabricaba. Las tallaba sin uniones a partir de troncos enteros y se vendían, según ella, inexplicablemente bien, por lo que le suponían un gran aporte económico. Prueba a sentarte, Georgia. No te imaginas lo cómodas que son. Me había dicho muy seria. También me había preparado un té ácido y desabrido poniendo a calentar sobre una estufa de leña
una tetera con moras y frambuesas silvestres que había recogido en el bosque durante el verano y guardado en el congelador. Mientras yo me quejaba del sabor del té, Inción vestida con tejanos y botas de trabajo, se recogió el pelo en una coleta, se colocó un lápiz detrás de la oreja, como todos los artesanos carpinteros que salían en los documentales, y se puso a medir y trazar líneas con una escuadra. No podía estar pidiéndome que fuera allá. Apenas terminé de escribir ¿Dónde estás? Me llegó la ubicación de una clínica en Seúl que no conocía y luego el mismo mensaje antes. ¿Puedes venir a verme? Antes de que pudiera responderle me llegó el siguiente. Tráete el carnet de identidad. Había pensado en pasar por casa, pero cambié de parecer. Aunque tenía puesto un abrigo de plumas que me iba 2 tallas grande, me veía bastante decente y llevaba la cartera en el bolsillo donde tenía el carnet de identidad y la tarjeta de crédito con la que podía retirar dinero del cajero. Antes de llegar a la parada de taxis que estaba cerca del metro, pasó uno libre y lo detuve levantando el brazo. Lo primero que me llamó mi atención cuando llegué al lugar fue la frase "el mejor de Corea", que se destacaba en letras negras sobre el polvoriento rótulo publicitario. Mientras me encaminaba hacia la entrada de la clínica después de pagar el importe del taxi, me pregunté por qué no lo conocía si era el mejor centro especializado en cirugía de reimplantes del país. Al cruzar la puerta giratoria me encontré en un vestíbulo oscuro y viejo, en cuyas paredes se veían fotografías de pies y manos a los, a los que les faltaba algún dedo. Hubiera preferido no ver esas imágenes, pero aún así aguanté el desagrado y fijé la vista en ellas porque no quería recordarlas después más atroces de lo que eran. Sin embargo, me equivoqué. Cuanto más las miraba, más terribles me parecían. A la derecha estaban las fotos de los mismos pies y manos, pero con los dedos reimplantados. Las claras líneas de sutura delimitaban colores y texturas de piel diferentes. Si Incio se encontraba en esa clínica era porque debía haber sufrido un accidente en su taller de carpintería. Gracias, Andrea. Con gusto. Mamá, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Algunas personas son capaces de cambiar el rumbo de su vida por propia voluntad. Hacen elecciones que a otros ni se les pas- pasarían por la cabeza y se esfuerzan por responsabilizarse de las consecuencias de su acto. De modo que nadie a su alrededor se sorprende aunque sigan un derrotero totalmente inesperado. Después de graduarse en fotografía en la facultad, Inseon se interesó por el cine documental y se dedicó a él con denuedo durante 10 años, pese a que no le reportaba beneficios económicos. Al mismo tiempo, aceptaba cualquier trabajo de fotografía que le encargaban, pero nunca tenía dinero porque invertía todo lo que ganaba en sus documentales. Trabajaba mucho, comía poco y gastaba todavía menos. Siempre iba a todas partes con fiambreras en las que llevaba comida hecha en casa. No se maquillaba y se cortaba el pelo ella misma delante del espejo. En invierno usaba una chaqueta colchada y un abrigo de lana a los que les había cosido un cardigan por dentro para que abrigaran más. Lo extraño era que todo lo que hacía parecía natural y hecho a propósito, por lo que se la veía siempre original y atractiva. Rodó un corto documental más o menos cada 2 años, pero el primero que recibió una crítica positiva fue el que filmó recorriendo aldeas selváticas para entrevistar a mujeres que fueron violadas por soldados coreanos durante la guerra de Vietnam. Debido a la fuerza de la película, de la que se podía decir que la naturaleza era también protagonista por cómo sus impactantes imágenes captaban la luz del sol y la frondosa vegetación tropical, una fundación cultural privada decidió subvencionar la siguiente producción de Incheon, contando con un presupuesto bastante holgado. Esta vez rodó un corto
sobre la vida diaria de una anciana con demencia senil que había luchado en Manchuria por la independencia de Corea en los años 40. Me gustó mucho este documental, en el que los ojos bajos y el mutismo de la anciana mientras caminaba por la casa con un bastón y ayudada por su hija se alternaban con imágenes de la quietud de la interminable estepa manchuriana. Para sorpresa de todos los que daban por sentado que seguiría abordando el tema de las mujeres que habían sido víctimas de la historia, en su siguiente trabajo se entrevistó a sí mismo. En el corto aparecía, hablando con tono sosegado, una mujer de la que solo se veían su sombra, sus rodillas, sus manos y su silueta blanquecina a contraluz. Salvo las personas de su entorno que reconocimos su voz, nadie supo quién era. Había intercalado algunas imágenes en blanco y negro de la isla de Jeju en el año 1948, pero el hilo narrativo se interrumpía y se producían largos silencios entre las frases, mientras de vez en cuando aparecía y desaparecía una pared blanca en sombras y con manchas de luz. Esto causó desconcierto y decepción en el público, que esperaba conmoverse con escenas frontales y directas, tan impactantes como las que había desplegado en sus obras anteriores. Sin hacer caso de las reseñas adversas, Inseon planeaba unir esos tres cortos bajo el título Tríptico para hacer su primer largometraje documental, pero por alguna razón abandonó el proyecto y entró a estudiar en una escuela de carpintería subvencionada por el gobierno. Yo sabía que le gustaba frecuentar un taller de carpintería que había cerca de su casa. Cuando no tenía trabajo, se pasaba días enteros en ese lugar, cerrando madera y cortando tablones para fabricar sus propios muebles y maravillarse luego por ello. Sin embargo, no podía dar crédito a mis oídos cuando me dijo que dejaba el cine para dedicarse a la carpintería. Experimenté la misma incredulidad cuando me comunicó, antes de que finalizara el curso anual de carpintería, que se iba a vivir a Jeju para cuidar de su madre. Pensé que pasaría una temporada en la isla y que luego volvería a sus documentales, pero contradiciendo mis suposiciones, lo primero que hizo al llegar a su casa de Jeju fue reformar el cobertizo donde guardaban las mandarinas para transformarlo en un taller y dedicarse a fabricar muebles. Posteriormente, cuando su madre perdió casi todas las facultades y ya no pudo quedarse sola, instaló un pequeño banco de carpintería en un rincón de la casa y se dedicó a tallar, con la ayuda de escoplos y garpolas, pequeños utensilios de madera, como tablas de cortar, bandejas, cucharas y cucharones. Después de que su madre muriera, puso de nuevo en condiciones el taller, que se había llenado de polvo, y volvió a fabricar muebles grandes. Me sorprendió su repentino cambio de profesión, pero como mención medía más de 1,70 m y la habían visto transportar y manejar sola los equipos de fotografía desde que tenía 20 y tantos años. No pensé que la carpintería pudiera ser un trabajo peligroso para ella. Sin embargo, se lastimaba a menudo y eso me preocupaba. No mucho después de fallecer su madre, se enganchó el pantalón en la amoladora eléctrica, lo que le dejó una cicatriz de casi 30 centímetros en el muslo. No lograba desprender el pantalón y la máquina seguía girando enloquecida como un monstruo. Me había contado entre risas, y 2 años atrás, al intentar evitar que se desmoronaran unos troncos apilados, se rompió el dedo índice y se desgarró un ligamento de la mano izquierda, por lo que necesitó 6 meses de rehabilitación. Pero esta vez debía de ser algo mucho más grave, ya que tenía que ver con una amputación. Iba a preguntar en la recepción en qué sala estaba ingresada en Seón, pero había un matrimonio joven sollozando delante del mostrador con un niño pequeño de 3 o 4 años en brazos que tenía la mano vendada.
Di algunas vueltas por el vestíbulo y miré a través de la puerta giratoria. Aunque todavía no era mediodía, fuera estaba oscuro como si estuviera anocheciendo. El cielo parecía a punto de escupir una andanada de nieve y los edificios de cemento al otro lado de la calle parecían encorvar sus cuerpos duros envueltos en el aire frío y húmedo. Decidí sacar un poco de dinero en efectivo y me dirigí al cajero automático que estaba en un extremo del vestíbulo. Mientras me preguntaba para qué podría servir mi carnet de identidad, mención, no tenía padres, hermanos ni marido. Necesitaría a alguien que ejerciera como garante de los gastos médicos porque le habían practicado una cirugía de urgencia. Misión. La encontré en la cama situada al fondo de una sala para 6 pacientes, mirando ansiosamente hacia la puerta de cristal por la que yo acababa de entrar, pero no era a mí a quien esperaba. ¿Necesitaría con urgencia la ayuda de una enfermera o un médico? Como si volviera en sí, me reconoció al oírme. Sus ojos se agrandaron y se pusieron brillantes. Enseguida se estrecharon como lunas crecientes y se le formaron arruguillas en los bordes. Has llegado, me saludó moviendo solo los labios. ¿Qué ha pasado? Le pregunté acercándome. Le sobresalían las clavículas por debajo de la holgada bata de paciente. Quizá estuviera algo hinchada, porque me pareció que estaba menos delgada que la última vez que la vi. Me corté con la sierra eléctrica, murmuró en voz baja, como si lo que se hubiera lastimado fuera la garganta y no pudiera usar las cuerdas vocales. ¿Cuándo? Anteayer por la mañana. Extendió despacio la mano hacia mí y me preguntó, ¿quieres verlo? En contra de lo que habría esperado, no tenía la mano vendada en su totalidad. Las puntas reimplantadas de los dedos índice y corazón permanecían expuestas a la vista. Una mezcla de sangre fresca y sangre negruzca cubría las líneas de sutura. Mi mirada debió de temblar un poco. Es la primera vez que ves algo así, ¿no? No supuse qué contestarle. Para mí también es nuevo, dijo sonriendo un poco. Se veía muy pálida. ¿Habría perdido mucha sangre? Si hablaba como susurrando, debía de ser porque hasta la más mínima vibración de las cuerdas vocales hacía que le dolieran las lesiones. Al principio creí que me había hecho un corte profundo y nada más. Me incliné hacia ella para oírla mejor y percibí un ligero olor a sangre. Pero un rato después me empezó a doler la mano de un modo indecible. Cuando me quité el guante de trabajo, desgarrado, los trozos de dedo estaban dentro. Para poder entender lo que me decía, tenía que mirar al mismo tiempo los movimientos de sus labios que se veían azulados de lo pálida que estaba. Fue entonces cuando saltó un chorro de sangre. Recuerdo haber pensado que debía parar la hemorragia y después ya no me acuerdo de nada más. Con una expresión de culpa agregó, no hay que usar guantes de algodón cuando se trabaja con herramientas eléctricas, por mucho frío que haga. Fue un error por mi parte. Al oír que se abría la puerta acristalada, giró la cabeza. Por la cara de alivio que puso, supe que había llegado la persona que estaba esperando. Una mujer de unos 60 años, de pelo corto y con un delantal marrón, se acercó a nosotras. Es mi amiga, le susurró Inción a la mujer, presentándome. Ella es mi cuidadora de la tarde, me explicó. La señora de rostro afable me saludó con una sonrisa. Después de desinfectarse a conciencia con el gel antibacteriano que olía muy fuerte a alcohol, atrajo hacia sí la caja de aluminio que estaba en la mesilla junto a la cama y la puso sobre sus rodillas. Fue un milagro que ese día mi vecina tuviera una cita en el hospital de Jesús y que su hijo hubiera venido para llevarla. Misión detuvo su explicación al oírse el clac de la caja metálica al abrirse.
Dentro, muy bien ordenados, había dos pares de agujas de diferentes tamaños, alcohol, desinfectante, un envase de plástico con algodón esterilizado y unas pinzas. El hijo trabaja haciendo repartos con un camión grande. Mi vecina le pidió que pasaran un momento por mi casa para dejarle una caja de mandarinas. Les pareció extraño que hubiera luz en el taller, pero que no contestara nadie. Así que entraron para echar un vistazo y me encontraron allí, inconsciente. Trataron de detener la hemorragia porque me estaba desangrando y entonces me subieron a la caja del camión para llevarme a toda prisa al hospital de Jesús. Mi vecina recogió el guante de algodón con los trozos de dedos dentro, pero como en la isla no hay cirujanos que hagan reimplantes, me enviaron a Seúl en el primer vuelo que había. Gracias, Un mamá. susurro sin ya. Gracias. Cari, ¿nos puedes ayudar, porfis? Claro. Eh, ya. Sus susurros se interrumpieron en ese punto, pues la cuidadora, después de desinfectar una de las agujas, la acercó al dedo índice de Inseón y comenzó a pincharle sin miramientos, la zona de la sutura que tenía sangre fresca. A Inseón le temblaron al mismo tiempo la mano y los labios. A continuación, la cuidadora desinfectó una segunda jeringuilla con algodón empapado en alcohol y se puso a aguijonearle el dedo corazón. Cuando por fin guardó las dos agujas en la caja después de desinfectarlas, Inseón pudo volver a hablar. La cirugía salió bien, lo dijo también en un susurro, pero quizás por el esfuerzo que había hecho para aguantar el dolor, se percibía un ligero estremecimiento en su voz. Ahora lo importante es que no pare de sangrar. Aunque Inseón susurraba lo más alto posible, la voz de la presentadora de noticias que salía por la televisión me impedía oírla bien. No deben formarse costras en las suturas. Tienen que seguir sangrando y tengo que sentir el dolor. De lo contrario, las terminaciones nerviosas podrían dañarse para siempre. ¿Y qué pasa si se dañan? Pregunté aturdida. De pronto, la cara de Inseón se animó como la de un niño, y yo casi me sonrió con ella. Pues que el trozo del dedo reimplantado se pudre, dijo, con ojos muy abiertos y expresión de ¿no es obvio? Ante lo que no pude hacer otra cosa que mirarla con perplejidad. Para que eso no ocurra, alguien tiene que pincharme los dedos cada 3 minutos las 24 horas del día. ¿Cada 3 minutos? Pregunté de nuevo, como si solamente pudiera repetir como un loro lo que ella decía. ¿Y cómo duermes? Me quedo acostada en la cama y la cuidadora que viene por la noche me va pinchando y dormitando como puede. ¿Y durante cuánto tiempo hay que hacer eso? Durante 3 semanas. No podía despegar los ojos de sus dedos hinchados, que ahora estaban ensangrentados e inflamados a más no poder. Cuando no pude soportarlo más y aparté la vista, me encontré con la mirada de Inseón. Es horrible, ¿no? No mucho, mentí. A mí sí me lo parece. No es para tanto, le mentí por segunda vez. La verdad es que no puedo más, dijo Inseón. Y ella no mentía. Los médicos dan por sentado que voy a seguir adelante con esto, porque el dedo índice de la mano derecha es importante para cualquiera, pero me arrepiento de no haber tirado la toalla desde el principio. Hubiera bastado con que me cosieran los muñones en el hospital de Jego. Sus ojos brillaban más abajo de los párpados en sombras. Eso no, Inseón, les dije sacudiendo la cabeza. Tú trabajas con la cámara. Necesitas ese dedo para apretar el obturador. Tienes razón. Además, aunque me rinda, ahora el médico dice que probablemente seguiré sintiendo el dolor de las partes amputadas toda la vida. Seguiré sintiendo, ay, perdón, así que no me conviene dejarlo. Inseón había pensado seriamente en rendirse. Seguramente lo habría pensado cada 3 minutos, cuando tenía que soportar que le clavaran las agujas. Le había dicho al médico que quería dejarlo, pero entonces el doctor le habría hablado del síndrome del miembro fantasma y la habría convencido de que era preferible continuar por muy penoso que fuera el proceso.
y aunque lo dejara ahora, el dolor persistiría toda la vida. 3 semanas es mucho tiempo, murmuré, sin pretender consolarla. Te costarán mucho las cuidadoras. Sí, porque no me lo cubre el seguro de salud. Por eso las personas que tienen familia no contratan a nadie. Claro que no es fácil causarle semejante dolor a un ser querido, pero es la única manera de ahorrar un poco en gastos médicos. No pude evitar alegrarme de no ser pariente de Inseón, de no tener que pincharle los dedos cada 3 minutos con esas agujas. Casi al mismo tiempo me pregunté cómo se costearía todo aquello. Hasta donde sabía, durante los 4 años que había estado cuidando de su madre, se había gastado todo el dinero del depósito de la casa en la que había vivido de alquiler en Seúl. Los gastos diarios los había sufragado con lo que ganaba fabricando muebles y artículos de madera, pero seguramente no tendría dinero ahorrado para semejante contingencia. ¿De qué preocuparse si ahora solo tengo que cuidar de mí? Me había dicho un día cuando le pregunté acerca de su situación económica. Tengo una cuenta de crédito, pero pocas veces la utilizo. Mi saldo es positivo casi siempre y a veces incluso durante bastante tiempo me las arreglo sin grandes problemas. ¿Es nieve eso? Sorprendida por la pregunta de Inseón, giré la cabeza. El ventanal de la sala daba a la calle y se veían copos de nieve revoloteando. Me quedé observando las hilachas blancas que caían dibujando rayas y luego eché un vistazo a mi alrededor. Como si estuvieran demasiado habituados al dolor y a la resignación, los pacientes y sus familiares miraban por la ventana con una expresión ausente. Fijé la vista en Inseón, que también contemplaba la nieve en silencio. Hay personas que producen la impresión de ser bellas sin ser especialmente bonitas. Inseón era una de ellas. En parte se debía a su mirada inteligente, pero sobre todo a su manera de ser. Tenía la actitud de quien jamás habla por hablar y de quien no desperdicia un solo momento de su vida dejándose llevar por la impotencia o la confusión. A veces bastaba charlar un rato con ella para sentir que se reducían los territorios de lo caótico, lo vago y lo incierto. Su manera de hablar y sus gestos traslucían una firme serenidad, lo cual me hacía confiar en que todos nuestros actos tienen una finalidad, en que todos nuestros esfuerzos tienen algún sentido, aunque terminen en fracaso. Incluso ahora seguía viéndose así, a pesar de la mano ensangrentada, la bata de paciente demasiado holgada y las ondas de la vía endovenosa colgando del brazo. Inseón no se había desmoronado ni daba una imagen de debilidad. Parece que va a nevar mucho, ¿no? Comentó. Y yo asentí con la cabeza, pues el cielo se había puesto aún más oscuro. Es extraño estar así contigo, viendo cómo cae la nieve. Era precisamente eso lo que estaba pensando cuando ella apartó la vista de la ventana para mirarme. La nieve siempre me provoca una sensación de irrealidad. ¿Será por la morosidad con que caía? ¿Por su belleza? Cuando veía moverse los copos con la lentitud de la eternidad, de pronto se me hacía presente lo que era realmente importante y lo que no. Ciertas cosas cobraban una aterradora nitidez, como el sufrimiento o el haber aguantado los últimos meses por la paradójica voluntad de querer escribir mi testamento, o el sentir extrañamente ajeno y a la vez concreto este momento en el que, escapando de mi infierno personal, estaba visitando a una amiga en el hospital. Sin embargo, yo sabía que Inseón había usado la palabra extraño en otro sentido. Cuando falleció su madre, a finales del otoño de hace 4 años, Inseón avisó a muy pocos de sus amigos de Seúl. A última hora de la noche, los vecinos del pueblo se fueron yendo a sus casas y sus colegas de cine documental se fueron marchando para tomar sus vuelos de regreso, de modo que la sala del velatorio se fue quedando en silencio. Inseón me preguntó si no estaba cansada, y yo negué con la cabeza. Quería decirle algo que la distrajera, pero no se me ocurría nada, pues hacía tiempo que no compartíamos la vida diaria. Cuando el estado de su madre empeoró, Inseón me había hecho desistir varias veces de ir a visitarla. Si la llamaba por teléfono, pocas veces contestaba o me devolvía la llamada. Y si le preguntaba si estaba bien por mensaje de texto, me respondía al cabo de varios días, sus respuestas breves y comedidas. Claro que estoy bien, espero que tú también.
No dejaban traslucir sus sentimientos, y eso me hacía sentir la distancia que se había creado entre nosotras, con lo alejadas que habíamos estado todo el tiempo. ¿Estaría bien que le preguntara sobre sus planes a futuro? Creo que fue por esos sentimientos encontrados, por lo que cuando Inseón me preguntó cómo estaba, le conté el sueño de los troncos negros, con un plato de pasteles de arroz y mandarinas de por medio, que ninguna de las dos tocó. Le confesé que no podía quitarme de la cabeza el sueño que había tenido por primera vez aquel verano, ya fuera cuando cruzaba tambaleante el interminable paso de cebra de la avenida de 8 carriles para ir al médico por los espasmos estomacales, o cuando me acurrucaba en el rincón de alguna cafetería bulliciosa con los ojos clavados en la puerta esperando a alguien que no llegaba, o cuando me despertaba de alguna otra pesadilla y fijaba la vista temblando en el techo oscuro. Siempre veía caer la nieve en aquella llanura desconocida y el mar anegando los troncos negros. Le pregunté a Inseón si no podríamos hacer algo al respecto, y entonces le propuse mi idea de plantar los troncos, pintarlos de negro y esperar hasta que cayese la nieve para filmar. Inseón me escuchó hasta el final y después dijo: tendríamos que comenzar ahora, antes de que acabe el otoño. Vestida de luto con un traje tradicional negro y con el cabello corto recogido en un coletero blanco, su expresión era seria y serena. Tendríamos que plantar los 99 troncos en un terreno llano antes de que se congelara la tierra. Es decir, había que reunir a la gente y terminar el trabajo a mediados de noviembre a más tardar. Inseón me explicó que poseía un terreno heredado de su padre. Estaba abandonado y nadie lo usaba, así que lo podíamos aprovechar. ¿En Jeju también se congela la tierra?, le pregunté incrédula. Claro, en las zonas montañosas se congela, pero ¿cae la suficiente nieve para poder firmarla? Me gustaría que cayeran copos bien gruesos. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza llegar a cabo ese proyecto en Jeju. ¿Acaso podía nevar tanto en una isla con vegetación de clima templado y semitropical? Hasta entonces había imaginado que lo haría en algún sitio más frío que Seúl, por ejemplo, en algún punto de Gangwon-do, cerca de la frontera. Por la nieve no tienes que preocuparte, me respondió Inseon sonriendo, lo que hizo que se le marcaran algunas arruguillas en las comisuras de los ojos. Fue la primera vez que la vi sonreír ese día. Me contó que vivía en una zona montañosa y húmeda con abundantes precipitaciones, que en primavera se levantaba una niebla tan densa que las mujeres sufrían de tristeza crónica por no poder ver el sol, que podía llover hasta 2 o 3 veces a la semana, no solo en época de lluvias monzónicas de verano, sino también en las estaciones secas de otoño y primavera, y que era muy normal que nevase copiosamente hasta finales de marzo. Lo más difícil va a ser conseguir los troncos. También habrá que reunir a la gente que nos ayude a plantarlos. Pero no te preocupes por la filmación de la nieve. Yo me encargaré de hacerlo, cada vez que se presente la ocasión. Sin embargo, el proyecto que pensábamos llevar a cabo ese mismo invierno se postergó por asuntos personales que tuve que resolver con urgencia al llegar a Seúl. La misma situación se repetía en varias ocasiones, a veces por ella y otras por mí, pero a alguna de las dos le surgía algún contratiempo o tenía algún problema de salud. Después, cuando caía la primera nevada, pensaba: este año tampoco ha podido ser. Si una de las dos llamaba diciendo: aquí está nevando, ¿qué tal por ahí?, la otra respondía: pues aquí dicen que va a nevar mañana. Luego una de nosotras proponía: ¿podremos hacerlo el año que viene? Y la otra contestaba: sí, hagámoslo, sin falta el año que viene. Entonces las dos nos echábamos de reír a la vez. Incluso llegué a preguntarme si la naturaleza misma de ese proyecto no sería su postergación indefinida. La caja de aluminio volvió a abrirse con un chasquido. Observé con nerviosismo cómo la cuidadora se aplicaba abundante alcohol en las palmas y se desinfectaba con cuidado entre los dedos. Inseón, en cambio, tenía la vista fija en mí, como si no hubiera oído nada ni supiera que estaba mirando yo con tanta atención. Estoy harta de estar en cama. Tengo que quedarme todo el tiempo así, sin moverme, protestó esbozando una sonrisa. No puedo caminar, ni tampoco puedo hacer fuerza con el brazo.
La cuidadora desinfectó las dos agujas, como si el mero hecho de tocarlas le hubiera transmitido algún germen. Volvió a desinfectarse las manos una tras otra. Por lo visto, los nervios que han conectado podrían soltarse. Entonces se contraerían hasta retroceder por encima del codo, y para encontrarlos de nuevo habría que abrir hasta el hombro con anestesia general. Me contaron el caso de un paciente que tuvieron que trasladar a una clínica más grande porque no despertó de la anestesia. Y también me hablaron de otro que murió hace años por una infección. Inseón se interrumpió. Contuve la respiración con ella mientras volvía a ser testigo de cómo la cuidadora le clavaba sin piedad la aguja en la sutura del dedo índice, y al momento me arrepentí de estar mirando. No había comprobado hace un rato contemplando las fotos en el vestíbulo, que era más difícil de soportar cuanto más se lo miraba. Mientras la cuidadora le pinchaba con la segunda aguja el dedo corazón, aparté la vista y fijé en el móvil que tenía Inseón junto a la almohada. Me imaginé las contorsiones que habría hecho con la cintura, los hombros y la mano izquierda para poder mandarme los mensajes de texto mientras trataba de mantener inmóvil la mano derecha vendada. ¿Puedes venir a verme? Me había escrito 2 veces, esforzándose por unir consonantes, vocales y espacios. Pero, ¿por qué precisamente a mí? Inseón no tenía muchos amigos y cultivaba la amistad solo con quienes sentía afinidad, pero no imaginé que en semejante tesitura contactaría conmigo antes que con nadie. Cuando pensaba en las personas a quienes podría encargarle la ejecución del testamento que había estado tratando de redactar en verano, no consideré en ningún momento a Inseón, principalmente porque vivía lejos, pero también porque había cuidado de su madre durante 4 años y había sufrido sola su fallecimiento, así que no quería cargarla con otra responsabilidad de la misma naturaleza. Además, fue ella quien puso distancia entre ambas durante mucho tiempo, aparte de que yo no me encontraba nada bien en lo personal. En cualquier caso, tampoco podía jurar que había hecho todo cuanto estaba en mi mano para mantener activa nuestra amistad. Si no, no se explicaba que nos hubiéramos alejado tanto, cuando la isla se encontraba a menos de 1 hora en avión. Fue por todas esas complicadas consideraciones por lo que terminé preguntándole: ¿te vas a poner bien? Quería animarla, decirle que se pondría bien pronto, pero las palabras salieron de mi boca como una pregunta. Vi cómo temblaban sus labios mientras aguantaba el reiterado dolor. Quizá incluso se dejó ir por un instante, porque me miró con unos ojos vacíos que no le había visto nunca. ¿Hacía falta causarle semejante sufrimiento para mantener vivas las terminaciones nerviosas? No me cabía en la cabeza. ¿Cómo era posible que en el pleno siglo XXI la ciencia médica no conociese un método menos doloroso? ¿No la habrían internado en una clínica demasiado pequeña por la urgencia de llevarla a un sitio cercano al aeropuerto? Los ojos de Inseón recuperaron su luz. Pensé que no habría oído mi estúpida pregunta, pero como si mereciera la pena responderla, me dijo en un susurro: hay que seguir adelante. Era una típica frase de Inseón. En la época en que viajábamos juntas para hacer reportajes, cada vez que nos encontrábamos con un entrevistado problemático o surgían inconvenientes en el sitio acordado y yo me ofuscaba sin saber qué hacer, Inseón me decía con aire despreocupado: bueno, yo sigo adelante. Solucionará yo el problema por completo. Lo hiciera a medias o no encontrara ninguna solución, ella instalaba el equipo. Se ganaba en poco tiempo la simpatía de los lugareños y me esperaba. Si la entrevista se hacía finalmente, fijaba la cámara de video y con una cámara fotográfica en la mano me decía sonriendo: empezamos cuando quieras. Esa sonrisa me contagiaba de inmediato el buen humor. Entonces, contenta de verme más tranquila, me decía con los ojos brillantes: bueno, sigo adelante. Estas palabras eran como un conjuro que tenía el poder de sosegarme. Por muy quisquilloso que fuera el entrevistado, por inesperados que fueran los imprevistos con los que nos encontrábamos, cuando veía la expresión serena de Inseón, mirando a través del visor de la cámara, sentía que no había razón alguna para ofuscarme o alterarme. Gracias, Cari. Eso, ya, ya. Bueno, gente, creo que llegamos hasta ahí por tema de la hora. Vamos, bueno, faltan unas dos paginitas nada más.
Si ustedes pueden acabarla ahí en la casa, sería buenazo. Si no, no hay problema, igual lo vamos a terminar acá en el jueves, pasado mañana. Y bueno, vamos ahorita un ratito a grupos, vamos a hacer 3 grupos para poder un poquito de tiempo, damos unos 10 minutitos, 10, 15 minutitos para conversar, nada más. Y nos encontramos entonces en los grupos. Yo voy a pedirles que acepten ir a grupos. Sí, vamos a estar 4 por grupo, así que vamos a tener un bonito espacio, buen tiempo. Va a estar mi mamá manejando una sala, el Alexao en otra y yo en la otra. Igual, como ustedes saben, un espacio común, así que bueno, ya conocemos un poquito la dinámica. Así que bueno, ya nos vemos en un ratito. Ahí va. Vamos aceptando. Tu. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo vamos? Bueno, gente, ¿cómo les va? Ahora nos ha tocado acá a nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta lectura? Ya prácticamente estamos terminando el capítulo 2. ¿Cómo les parece? ¿Cómo van viendo la historia? ¿Qué les ha impactado? ¿Qué cosas tienen como para comentar? Libremente, libremente. Ya saben que lo ideal sería que todos conversemos un ratito. Este es un espacio como para eso. Que no sé cómo la van viendo. ¿Qué tal la historia? ¿Qué les ha impactado? ¿Qué les ha gustado de esta parte? Hola, Dani. La descripción o la narrativa es bastante descriptiva. La verdad, no me gusta mucho o no, no es que no me gusta, me parece bastante escalofriante el tema de cómo describía la sangre y real, ¿no? Realmente eso es lo que se vive cuando una persona está con algún tipo de inconveniente o de cirugía de ese tipo. Pero sí, me pareció bastante gráfica, o sea, me permitió entrar en la escena y sí, sí, fue escalofriante, la verdad, pero me gustó. Gracias, Cintia. Sí, como dices, es bastante fuerte las imágenes, ¿no? Sobre todo estas imágenes donde se corta el dedo, ¿no? Donde describe cómo estaban los dedos en el guante, cómo le van pinchando también. Yo no sé, bueno, Luchitos médicos, si es que es necesario, es una invención de la autora este procedimiento. Pero más allá de eso, qué doloroso, ¿no? Está como atravesado por el dolor el relato, sobre todo de su amiga. A mí lo que me impacta mucho, entre otras cosas, una de las que más me llama la atención es cómo este episodio hace que un poquito Yeon ya salga de su mundo, ¿no? De su aislamiento y ahora tiene que estar, o por lo menos, tiene que ir a visitar a su amiga, ¿no? Entonces, eso me llama poderosamente la atención porque en el fondo yo veía a una protagonista como muy encerrada y ahora está como que en esta necesidad de salir a visitar a su amiga, ¿no? La que no había visto, por cierto, mucho tiempo. Entonces, ese viraje me llama mucho la atención y también me llama mucho la atención la fortaleza de Inseon. eh, Y me intriga su historia, ¿no? Porque está todo todavía todo misterioso, tanto John ya como Inson recién estamos como conociéndolas, y está un poco misterioso también, ¿no? ¿Por qué se va a vivir como a esa isla, a Jeju? ¿Cómo hacía la carpintería? Si era fotógrafa, en fin, esas cosas me dejan como sonando. Pero eso, no sé si alguien más, no sé, Andrea, Luchito, Ricky, si quieren comentar algo, algo que les impacte de la narrativa, Andrea. A ver, bueno, creo que este capítulo es muy, muy descriptivo. Me pareció súper interesante el cómo puede transportarte, ¿no? A esa sensación, porque ella trata de evadir, o sea, a mí me parece súper interesante, es decir, desde el inicio del libro, cómo ella trata de evadir sus emociones, sus sentimientos dentro del proceso de duelo que ella está viviendo, ¿no? De esos recuerdos que están sucediendo dentro de su cabeza, de esos recuerdos de personas cercanas, fallecidas, em, y nos traslada a la realidad, es decir, al presente,
dentro de esta relación que tiene con su amiga. Y claro, creo que tiene mucho que ver con el asunto cultural latinoamericano, creo, de la diferencia con esa cercanía que nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, a su condición en Corea del Sur y cómo ellos miran, ¿no? La amistad y ella se alegra de no ser pariente de ella para tener que ayudarle en ese momento. Cuando yo creo que en nuestro caso quizá pensaríamos en ayudar, ¿no? En cómo puedo ayudar, en cómo puedo hacer para hacerle sentir mejor. Ella más bien se siente mejor de no tener esa responsabilidad. Entonces me llama mucho la atención de que ella siempre está evadiendo eso, ¿no? Evadiendo mucho sus sentimientos y cómo la vida le está tratando de presentar esa realidad y también esos recuerdos, esas emociones que despiertan dentro de ella con sus recuerdos. Creo que también destaca justamente, creo que es igual que en el primer capítulo, esa fragilidad de las personas. De a pesar de que esa amiga era increíble, de que de alguna manera también creo que refleja admiración de tomar esa decisión de cambiar su vida. También al mostrar lo que ella estaba viviendo, a pesar de todo eso, ella era muy frágil. Sufría esos pinchazos constantemente y había un momento en que ella ya no quería más y ya no le importaba qué es lo que iba a pasar después. Y ella trataba de animarla y todo, ¿no? Para que no se rinda en ese aspecto de su tratamiento. Entonces sí, sí me parece como muy, muy emotiva la continuación del primer capítulo con este. Creo que nos permite tener una visión más profunda, ¿no? Y sensible de la experiencia humana, tanto del duelo como de la memoria y de describir estos momentos que ella está viviendo al día, ¿no? Ujú. Pues Andrés, sí, qué interesante lo que mencionas y escuchándote me viene también a la mente este hecho del ambiente en el que está ahora, ¿no? Porque también hay un cambio de ambiente. Recordemos que se acaba el verano, esta época de calor, de sol, ¿no? Y comienza el invierno, ¿no? Esta época más oscura, donde el sol ya no sale todo el tiempo, donde está frío, ¿no? Donde hay nieve. Y eso también acompaña el ambiente, es un ambiente pesado en el sentido de lúgubre, ¿no? De soledad un poco, de frialdad, como tú dices, claro, es como muy distinta la cultura. Se siente la soledad de las dos, porque ella vive sola en una isla, no tiene nadie a quien le vea, no tiene familia, y le llama una amiga que no ve, que no ha visto hace mucho tiempo, también no es que es la amiga con la que habla todos los días, ¿no? Y Giovanni también se asombra por lo mismo, porque ¿cómo hacía amiga? O sea, si Dios no, casi no nos vemos, ¿no? Entonces también hay frialdad, sí, yo creo que es otro modo quizá de relacionarse, ¿no? Interesante también, pero hay soledades, yo veo las dos como dos soledades fuertes que ahora se encuentran, ¿no? Eh, pero claro, una soledad más otra soledad no es sino de compañía tampoco. En fin. Entonces, Andrea, no sé si Luchito, Ricky quisieran agregar algo más. Ya. Entonces, buenas noches con todos. Bueno, un poquito desde la impresión del libro. Yo creo que a pesar de que parezcan personajes, bueno, en realidad son personajes distintos, yo los percibo así, son como dos caras, pero yo diría que son dos caras de la misma moneda, porque yo los relacionaba un poquito al describir qué es lo que ocurrió, es todo este misterio que envuelve al personaje principal y luego empieza a describir a Iseon y ambos tienen un proceso en el que están yendo bien, sufren una pérdida y cómo abordan esa pérdida. Entonces, Inseon, de cierta forma, ella continúa su vida, ella sigue adelante, pero la protagonista no tiene eso. Y es bonito la forma en la que la protagonista lo va contando, porque dice, siempre que estoy con Inseon, es como que todas las dudas desaparecen. Esa neblina se disipa y ella empieza a reflexionar su vida viviendo en Inseon, porque dice, a ver, yo estoy
prácticamente yo me pongo a pensar de esta forma. Yo estoy bien, yo no estoy enferma y yo me estoy produciendo enfermedad. En cambio, ella sigue su proceso y a pesar de que ella sí tiene una condición, en este caso sufre este accidente, ella sigue adelante. Es por eso las palabras que le dice, como que esas palabras de aliento de sigue adelante. Y eso me parece interesante. Y eso por una parte, de igual manera hay esta pregunta que surge en mí, que es, ¿qué lugar en qué lugar nosotros estamos en la vida de los demás? ¿Qué tanto nos aprecia otra persona? Porque si bien como que la protagonista dice, y Seón, o sea, sí nos llevamos bien, es amiga, pero no tan amiga como para sufrir esto o para sobrellevar esto. Pero Inseón, en cambio, la toma como algo muy preciada, una persona muy preciada en su vida, en donde dice, ¿a quién más voy a llamar? Voy a contorsionarme para coger el celular y decirle, puedes venirme a ver. O sea, es la primera persona, ya no hay nadie más. Y le pregunta, ¿puedes venirme a ver? Entonces eso me parece muy bonito. Desde el tema médico, o sea, hay muchas cosas en realidad. Por ejemplo, este relato sería un poco más fantasioso si es que no hubiese ocurrido en invierno. ¿Por qué? Porque seguramente al perder estos dos deditos, yo asumo que se los cortó como por aquí. Entonces, al estar en invierno, los tejidos están congelados, el metabolismo baja y la capacidad de que pueda existir eh, este trasplante o reimplante de los dedos es mayor por la frialdad. Es como si, dato curioso, si es que alguna vez pasa algo de que se cortan un dedito o algo, lo colocan en una fundita, lo cierran, llenan otra funda con hielo y lo vuelven y lo meten dentro de la funda de hielo, pero que tiene que estar en una funda aparte. Tienen que solo tener frío, básicamente. Y con eso van al médico. Llevando el Entonces, dedo. sí, sí es posible. Entonces, o sea, desde el punto de vista médico no hay que hilar tan fino. Ella habla de los nervios y seguramente sí haya perdido la sensibilidad. Tal vez los nervios que ella dice no sean los nervios de que se le van hasta el antebrazo. Esos son más bien los tendones, pero clínicamente está bastante bien. Y hay una cosa que sí existe y lo llaman en el libro, que es el síndrome de miembro fantasma, que se da en todas las personas que han sufrido algún tipo de amputación. Es bastante conocido que una pueden seguir sintiendo dolor o incluso el cuerpo es como que piensa que todavía sigue entero y sigue sintiendo como si existiese algo ahí. Entonces, si es que alguna persona pierde una mano, ella siente todavía su mano. Y esto es un fenómeno que se sigue investigando, no se sabe todavía cómo curarlo, o mejor dicho, sobrellevarlo. Hay distintas terapias, pero por la parte médica me gustó bastante. Y esta conexión que se empieza a desarrollar entre estos dos personajes es muy bonita. Entonces, ese es mi comentario. No, Dios te pague. Muchas gracias por tu comentario. Realmente muy, muy atinado en muchas cosas. Me has dejado también pensando y en realidad son espejos, ¿no? Qué interesante porque, claro, John ya ahora se comienza a espejear en Inseo, ¿no? Y es lo que nos pasa. Yo me pongo a pensar, nosotros nos reconocemos en los otros y reconocemos quiénes somos también por los contrastes que tenemos con las personas que nos rodeamos. Y también me parece un gesto muy importante y de mucha valía el hecho de que haya hecho todo este esfuerzo Inseon por contactarse precisamente con ella, ¿no? Como la primera persona que acude en este momento. Es muy conmovedor, ¿no? Porque, claro, yo también me pongo a pensar, digo, ¿quién escribiría en ese momento, ¿no? Surgen nombres, surgen personas, pero, por ejemplo, dejando a un lado la familia, ¿qué amigos estarían? Por ejemplo, uno se pregunta también, y ahí uno se espejea en la vida. Eso es bonito. Ese Luchito, y lo del médico, genial. Igualmente, Bueno, sí, sí. solo yo me acordaba, por ejemplo, en ejercicios, había un ejercicio que es para aconsejar, en donde te tienes que imaginar que hay alguien al frente tuyo, quien está sufriendo la misma situación que tú y tú tienes que aconsejarle.
Y creo, yo veo este diálogo entre estos dos personajes, como que las mismas cosas que ella dice no solo le está diciendo a Inseon, sino que se las dice para sí mismo. para ella misma. Sí, muy interesante ese. Y en realidad, no es una teoría para nada fuera de lo común, porque ya lo habían definido, no me acuerdo si es Plotino, que decía que el amigo es uno mismo, pero con otra piel. Entonces, tiene completa validez lo que dices, ¿no? Es uno mismo, pero con otra piel, es un espejo, ¿no? Bien, bien interesante, la verdad. Gracias, Luchito. Bueno, vamos cerrando. Sí, Rick, ¿tiene algún comentario más para cierre? Ya nos hemos extendido un poquito. Si no, Bueno, hola con todos, buenas noches. Yo también estaba pensando justamente en eso que mencionabas del espejo, ¿no? Uno a veces se refleja en las personas que están cerca, no tanto, no necesariamente, mejor dicho, puede ser una familia, un familiar, una persona cercana. La pareja muchas veces es el contraste de uno, ¿no? Es casi todo lo opuesto, pero hay veces que encuentras en una persona una amistad en la que tienes tú ese, ese, ese reflejo tuyo, como decía, ¿no? En la narrativa esta. Y sí, también pienso igual que a veces uno hace las cosas con esa persona, como en este caso de, de ella, que hace las cosas como si fuese para sí misma. Entonces no necesariamente tiene que ser su mejor amiga o alguien que conozca desde hace años, porque a mí a veces me ha pasado, ¿no? Que estoy con conocidos que no tenemos mucha relación, pero algo en común parece que existe y uno se pone a pensar en este punto que, si necesitar algo de alguien mientras iban leyendo, ¿no? O sea, me iba imaginando, ¿no? Yo podría hacer eso tal vez con alguien, con algún conocido, una persona que casi no tenemos relación o contacto diario, pero de pronto pedir ayuda a esa persona o contarle un secreto, un problema a esa persona nos resulta como un poco más cómodo, puede ser, ¿no? Porque no está tan miscuido en la vida, no está tan íntimo. Y bueno, la narrativa también de la historia sí resulta bastante descriptiva, gráfica, y te hace sentir esa angustia, ¿no? Te hace sentir incluso porque está contando o te dice que está allá con el frío ahí, entonces tú vas sintiendo el dolor, vas sintiendo hasta el frío, digamos, ese momento. Se tiene bastante, te transporta al momento bastante bien. sí. Gracias, Ricky. Y tienes razón, hay todo un arte en esto que tú mencionas entre las distancias y las cercanías con las personas, ¿no? A veces, como tú dices, las personas con las cuales quizás no convivimos todo el tiempo, hay una confianza distinta, incluso para contar cosas. Y a veces cuando la distancia, en cambio, ya es demasiado larga, tampoco hay esa confianza. Es decir, es un arte también el tema de las cercanías y las distancias, ¿no? No es nada fácil. Y sí, nos transporta realmente, es una narración muy fuerte. Y bueno, es un poco la característica también de Han Kang, ¿no? Nos hace sentir esas fibras que van pasando por los acontecimientos. Así que bueno, gente, muy bien. Vamos, nos quedamos acá por cuestión de tiempo. Voy cerrando salas, nos vemos en la sala grande y ahí nos despedimos. Ya nos vemos en la grande. Ya voy a ver si cierro esto. A ver, ahí les decía un mensaje, ¿no? Sí, ya, vamos a la sala grande. Muy bien, vamos despidiéndonos. Vamos a ver si ya que lleguen todos y nos despedimos y nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Avanzaron en la sala? ¿Estuvieron suficiente tiempo? Sí. Muy bien. Bueno, en nuestra sala han salido cosas muy interesantes. Espero que en la suya también. Recomendación del médico de aquí de cabecera: si se cortan los dedos, pongan en hielo y lleven al médico. Y a ver si se logra salvar algo. Bueno.
Listos, pues nos encontramos el jueves, terminaremos con el capítulo 2 y empezaremos con el 3, que es un poquito más corto, y seguramente los acabamos a los dos. Así que eso, gente, descansen, tengan bonita noche y ya seguimos el jueves. Abrazo grande, cuídense. Nos estamos viendo. Chao, chao.